Muy bien, arranquemos con lo que es la clase del día de hoy, lo que es había quedado pendiente, que es el deporte en Grecia. La anterior semana habíamos revisado acerca de lo que es el deporte en las civilizaciones prehelénicas. Habíamos arrancado con Mesopotamia. Les había mencionado que el aporte más importante que va a tener esa civilización va a ser acerca de la domesticación del caballo. Habíamos visto también que estas civilizaciones son cercanas, digamos, y eh, tienen costumbres y hábitos que van a ser comunes. En ese sentido, es que muchos de los deportes que habíamos mencionado se van a repetir. Sin duda alguna, lo que es habíamos arrancado primero con Mesopotamia, habíamos seguido con Creta y Egipto, quedando pendiente dentro de estas civilizaciones antiguas, Grecia. Grecia como el máximo exponente de lo que va a ser el deporte en la Edad Antigua, con lo que conocemos hasta ahora como los Juegos Olímpicos, que también se desarrolló en la actualidad los Juegos Olímpicos modernos, que comenzaron en 1896, si no me equivoco, inspirados básicamente en los juegos que se realizaban en la antigua Grecia. ¿Ya? Entonces, existe una suerte de inseguridad acerca de lo que es el origen de los juegos en Grecia. Justamente por ese intercambio cultural que existía entre las diferentes civilizaciones que se encontraban en esta zona o en esta región, es que no se sabe a ciencia cierta cuál es el origen o el punto de inicio dentro de lo que va a ser el deporte en Grecia. Por tanto, tenemos tres posibles periodos en los que se ha dado inicio el deporte en Grecia, que es el periodo aqueo micénico, anterior a la influencia de los cretenses, el periodo micénico-cretense, que fue durante los cretenses, y el periodo dorio o postmicénico, vale decir, después de los cretenses, ¿ya? Entonces tenemos un posible antes, durante o después que se fueron desarrollando los juegos en Grecia. Dentro del periodo aqueo o primeros micénicos, empieza la infiltración de grupos humanos con una nueva cultura, exterminio, absorción y o subordinación. Entonces, empiezan a aparecer grupos grandes que tienen contactos con otros grupos, con pequeñas comunidades, y va a empezar a existir un intercambio entre estos grupos. Entonces, el contacto entre estos grupos va a provocar el exterminio, o sea que uno elimine a otro, absorción, que se unan ambos grupos y creen un grupo mayor, o sea, una suerte de aliados o alianzas. Y finalmente la subordinación, que significa que van a volverlos esclavos. O sea, una vez que han conquistado su tierra o han expandido su territorio, los van a esclavizar. Existe una fuerte influencia cretense en la religión micénica. Esto lo vamos a poder observar que los dioses que se adoran tanto en Grecia como en Creta guardan cierta similitud. Cuando aparece la religión micénica, también aparece el deporte. El deporte en sus inicios en Creta y en otras regiones tenía, aparte de un fin comercial, como les había mencionado, o de marketing deportivo, como se había visto en el deporte en Egipto, tiene también una fuerte relación con lo que es la religión. Recordemos, y lo vamos a ver más adelante, que los Juegos Olímpicos eran en honor al dios Zeus, ¿sí? Entonces, tanto el deporte como la religión van a ir de la mano en estos primeros años o en estos inicios. Muy bien, continuamos. Entonces, el periodo micénico cretense, existe la hipótesis de que el deporte cretense sea el origen del deporte griego, ¿sí? La posibilidad de que las competencias deportivas relatadas en la Odisea tuviera como escenario la isla de Creta. Algunas tradiciones de los antiguos griegos daban por fundadores de los Juegos Olímpicos a personajes míticos cretenses. Entonces, como les digo, se guarda cierta relación entre lo que es Creta y el deporte que se va a desarrollar en Grecia. ¿Ya? Muy bien. Después tenemos lo que es el periodo dorio o posmicénico. Hubo una etapa de convivencia micénica dorio, conocida como la permanencia de bastantes elementos lingüísticos comunes de ambos dialectos.
los juegos panhelénicos aparece por primera vez en Homero, no fue escrito en dialecto dórico. Entonces, ahorita vamos a ir ya avanzando y vamos a hacer una revisión acerca de cuáles son los antecedentes que se tiene o se cuentan acerca de lo que es el deporte en Grecia. Y sin duda alguna, les había mencionado a un principio cuando veíamos el deporte en los juegos primitivos, que las fuentes de información para poder saber la práctica deportiva que se daba en civilizaciones antiguas o en pueblos primitivos, puede ser a partir de estos arqueológicos o también a partir de relatos. En ese sentido, las obras de Homero, que ustedes las han visto y las han leído o revisado en el colegio, van a ser fuentes de información para lo que va a ser el deporte o la práctica deportiva que se tenía en esas civilizaciones. Ahora, dos conceptos importantes que tienen que aprender es la payadella y el arete, ¿ya? La payadella y el arete. Ojo, son preguntas de examen, así que presten atención. La payadella es un conjunto, o es un concepto, perdón, que no tiene traducción a otros idiomas. Es una palabra que engloba el conjunto de educación, ideales de la cultura y literatura, y el arete es el valor del aristócrata guerrero, unido a los nobles sentimientos de la amistad, lealtad y el sentimiento de honor. Entonces, el arete es un concepto acerca de lo que se podría entender haciendo una comparación con lo que es la actualidad, el fair play, o sea, la competencia justa, correcta, respetando las normas, ¿sí? Y se le dice que es un valor aristócrata, guerrero, o sea, de las clases altas, en el sentido de que estas personas que tenían una mayor educación, se supone que tenían un mejor cumplimiento de las reglas o de las normas en las que se desarrollaba la práctica deportiva. Esto no siempre se realizaba de esta manera, pero se ligaba, digamos, a como que eran, haciendo la comparación con las personas en la Edad Media, ¿no? Como que caballeros que tenían que cumplir un código de ética y de honor. El concepto de arete lo podemos ver en la Ilíada, cuando se habla de la hospitalidad, la astucia y la perseverancia, ¿no? Arete o areta también se le denomina. Está presente como valor tanto en la guerra como en los juegos deportivos, en la vida social y en el palacio. O sea, es una forma de vida, ¿no? O sea, una suerte de valores que se practican en diferentes espacios en los que se convive. Esquema general de la historia de los Juegos Olímpicos y del deporte griego. Les decía, la presencia del deporte en las obras de Homero, tanto en la Ilíada como en la Odisea, van a ser fuentes de información acerca de la práctica del deporte en la antigua Grecia y darnos a conocer también lo que van a ser los inicios de los Juegos Olímpicos allá por el siglo VI antes de Cristo. Los Juegos Olímpicos son la columna vertebral del deporte de la antigüedad, en cuanto a su presencia en toda la historia y en cuanto a concentrar las formas deportivas más importantes. Entonces, cuando hablamos de los Juegos, cuando hablamos de la antigua Grecia, va de la mano con los Juegos Olímpicos. La máxima expresión dentro de lo que va a ser el deporte van a ser los Juegos Olímpicos. Los Juegos Olímpicos que tuvieron su inicio allá por el siglo VI antes de Cristo y que va a ser una suerte de intercambio cultural que se dieron con diferentes regiones o con diferentes civilizaciones. Ya, como habíamos mencionado, principalmente los cretenses, como habíamos visto a un inicio de esta clase. Entonces, dice, en el siglo IV y V, la proliferación de festivales atléticos va a existir una pérdida de ideales de la cultura griega y el comienzo de la decadencia del deporte. Entonces, el punto más álgido se va a dar en el siglo VI antes de Cristo. Ya por el siglo IV, por el siglo V, van a empezar a existir una variedad de festivales, o sea, no solo se va a concentrar en un evento grande como son los Juegos Olímpicos, que implicaba una preparación de terreno, traslado de personas, etcétera, sino que van a empezar a hacerse pequeños festivales para atraer gente, para tener una suerte de intercambio comercial. Como les había dicho en la clase anterior, cuando hay una actividad masiva, existe una suerte de
incremento en el tema económico, ya sea por alimentación, ya sea por hospedaje, turismo, etcétera. Entonces, eh, se van a empezar a replicar de forma pequeña, pequeños festivales que ya van a ir perdiendo, digamos, ese ideal que tenía el deporte en griega, que era rendir tributo a los dioses y simplemente se va a ver como una parte más comercial. Y ya la decadencia total va a ser el deporte en Roma, que lo vamos a ver en la siguiente clase. La pérdida de confianza en sus creencias, esa creencia que se tenía de que era un evento dedicado hacia los dioses, disminución de la religiosidad en general, no solo en el deporte, sino como cultura griega va a haber una reducción de la religiosidad y eso repercute obviamente dentro de lo que va a ser la práctica deportiva. Los Juegos Homéricos, el deporte en la Ilíada y la Odisea, que lo vamos a ver. Entonces, las grandes obras de Homero van a ser la Ilíada y la Odisea. En la Ilíada existen las descripciones técnicas del deporte, de los aspectos físicos de las pruebas, emoción del ambiente, diálogos entre los espectadores y participantes y la mentalidad con la que se participaba. La intención educativa de Homero también en el comportamiento deportivo de los héroes, en sus discursos y diálogos, y el arete también preside su comportamiento deportivo. Existen detalles de interés histórico y deportivo. Entonces, en la Ilíada, Homero nos va a hacer una descripción detallada de cómo se practicaban los deportes en la antigua Grecia, incluso haciendo mención de la técnica que se utilizaba. ¿Ya? ¿Qué deportes se pueden observar en la Ilíada o se pueden, hace mención Homero? Tenemos la carrera de carros que estaban jalados por caballos, pugilato o boxeo, la lucha, carrera, el combate con armas, lanzamiento de peso, tiro con arco y lanzamiento de jabalina. La diferencia entre la Ilíada y la Odisea es que en la Odisea no hace una descripción tan detallada como lo ha hecho en la Ilíada. En la Odisea simplemente se hace mención de algunos deportes. Entonces, ¿qué deportes se mencionan en la Odisea? Se mencionan la carrera, la lucha de palmas, salto, disco y el pugilato. Entonces, en la Ilíada se hace una descripción detallada. En la Odisea simplemente se mencionan algunos deportes. ¿Ya? Los juegos como señal de identidad de la aristocracia. Aparece claramente la identificación de los juegos con la aristocracia, con las clases altas, con las clases privilegiadas dentro de la sociedad griega antigua. En esta primera época, hasta que en el siglo VI se da a conocer y practicar los juegos, solo es propio de la nobleza. ¿Sí? Lo mismo pasaba en la antigua Egipto. En el antiguo Egipto, ya que era la carrera de carros era un deporte, por ejemplo en Egipto, que estaba netamente dedicado a las personas de la clase alta, que servía también como una forma de darse a conocer o tener fama con las personas del pueblo o de la región. Y en algunos casos, los que cosían o los que competían no eran estas personas, sino que eran esclavos que también buscaban tener cierto reconocimiento o tener un ingreso extra participando en ese tipo de carreras, ya que el mantener un caballo, como lo habrán visto en Los Simpson, es caro, entonces no se podía dar a cualquier persona el lujo de tener este tipo de animales. Dice, la aristocracia desprecia a las clases sociales por debajo de ella, ¿sí? Por último, nos aparece una bella y algo detallada descripción de danzas, a lo que siempre fueron muy aficionados los griegos. En la Ilíada y la Odisea también se hace mención acerca de las danzas, ¿no? Que no guardan mucha relación, digamos, en el tema que estamos trabajando. Y lo último que vamos a ver ahora es el deporte en Píndaro. Pregunta de examen. Dice, a Píndaro no le interesan las descripciones técnicas de las competiciones. Primero, ¿quién era Píndaro? Píndaro era un poeta griego, ya era un poeta griego. Entonces, Heidegger nos dice en su obra Paideia, nos dice que Píndaro, o sea, la mirada del poeta se dirige sobre todo al hombre que ha alcanzado la victoria. La victoria es para él la manifestación de la más alta areta humana. Píndaro convierte su poesía en poesía religiosa. ¿Qué quiere decir todo esto?
Píndaro era un poeta griego, que su poesía está dirigida principalmente a resaltar la victoria. Y la victoria o el triunfo en una competencia deportiva se va a entender como la areta, o sea, como el nivel más alto dentro de una competición. ¿Ya? Ahora, Píndaro, al ser un poeta famoso en su época, varias personas de la aristocracia griega solicitaban que Píndaro haga poemas acerca de sus logros o victorias, porque nos estamos ubicando espacialmente y temporalmente en la antigua Grecia, allá por el siglo VI antes de Cristo. Entonces estamos hablando de hace aproximadamente 2500 años atrás. En esta época, la única forma de poder ser conocido o traspasar fronteras era a través de las obras que se realizaban los diferentes artistas, ya sea que te compongan una canción, que escriban un libro, y en el caso de Píndaro, principalmente que escriban poesías dedicadas a la victoria de algunas personas. Entonces, por ejemplo, en Olímpica primero, compuesta en honor de Hierón, rey de Siracusa, vencedor en las pruebas de caballo y posteriormente en la más preciada carrera de cuadrillas. Entonces, Olímpica primero va a ser un poema que va a escribir Píndaro, lo pueden ver en el texto, ahí se observa algunos extractos de la obra de Homero, de la Ilíada, de la Odisea y también de algunos poemas de Píndaro, donde se puede observar un detalle acerca de lo que va a ser el triunfo, el sentimiento de victoria, resaltando principalmente eso que les mencionaba, ¿no? Es el poder conseguir un logro entendido como areta dentro de lo que va a ser la cultura griega. Entonces, en este ejemplo que les doy, por ejemplo, en este poema Olímpica primero, habla acerca del honor de Hierón del rey de Siracusa. O sea, nosotros ahorita no sabemos quién es el rey de Siracusa, no hemos estudiado, pero si se dan cuenta, a través de una obra que se ha escrito, en este caso un poema, ha traspasado el paso de los años y 2500 años o 2600 años después tenemos conocimiento de este rey, ¿verdad? De Hierón, gracias a las obras. Entonces, una forma también de inmortalizar el nombre o el prestigio de una persona es a través de la escritura o de las diferentes expresiones artísticas de la época. ¿Ya? Entonces, chicos, eso hasta ahí por el día de hoy en lo que respecta la clase.